Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio más una vez estar junto con ustedes. Qué cosa maravillosa que es realmente tener este tiempo y poder hablar de nuestro deporte favorito, hablar de quién es nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach. Y yo, Sam Stashover, tengo el privilegio de traer un nuevo comentarista para nuestro grupo. Es mi querido compañero de camino, Alex Trabotniak, que está estrenando hoy como comentarista dentro de las Parashot en español. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos los oyentes, a ti, Sami. Es una satisfacción inmensa estar aquí con vosotros todos. Queremos siempre enaltecer el Eterno, enaltecer la palabra que viene del Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos oyentes, queridos YouTube espectadores. Estamos en la Parashá Hazim, oigan, y es prácticamente el cierre de la Torá. Moshe está dando su último, su penúltimo discurso, porque tenemos la última Parashá, que es Bezat Berachot, pero esta Parashá específicamente está en Devarim, Deuteronomio 32, del 1 al 52, es todo el capítulo. La Haftará es en el segundo libro de Shmuel, Samuel, del 22:1 hasta el 51. El Brit Hadashah tenemos en Romanos 10, 14 al 11, 12, y el Tehilim, el Salmo 71. Y en este momento vemos Moshe muy preocupado. Él era un líder comprometido durante toda su gestión. Él transmitió en esencia la palabra que había recibido de Adonai desde el monte Sinai. Y Moshe tiene una preocupación grande, muy grande. Él nos dice en 32 del versículo 3 en delante, porque proclamaré el nombre del Eterno y le engrandeceré a nuestro Dios. Él es una roca y sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son juicios correctos. Dios es fidelidad y en él no hay injusticia, justo y recto. Pero ahí Moshe hace un comentario que me gustaría, Alex, de oír tu parte, cuando Moshe dice, procedieran de manera corrupta contra él. Allá no son más sus hijos, sino sus manchas. Es una generación perversa y deformada. Y es así que recompensan al eterno pueblo ignorante y loco. ¿No es él tu padre que te adquirió, te hizo y te estableció? Alex, ¿cómo tú ves esta, este tirón de oreja? Sí, esto es algo complicado porque se ve eso que ocurre en este capítulo. Él empieza así, escuchad. Y si no escuchas derecho, no tienes cómo hacer lo que fue hablado, o que Dios habló a las personas que estaban allá. Moisés tenía una preocupación muy grande con esto, porque las personas que estaban allá no fueron las personas que cruzaron de Egipto en el camino para la tierra prometida, sí, pero son hijos, nietos y así por delante. Solamente restó dos otras personas. Esto es un problema porque si no escuchas derecho no tienes cómo obedecer, no tienes cómo seguir, no tienes cómo saber lo que hacer. El principio es escucha, escucha, oye, de acuerdo con lo que Dios quiere hablar contigo. Si no prestas, no tienes la atención volvida a esto, es muy difícil para ti obedecer. Eh, Tú ficas, como diría yo, en una una obstinación con lo que pasa en tu
cabeza y no con lo que he dicho para ti. Este es el gran problema. Esto precisa ser resolvido. Muy bien, lo pones de una manera muy clara. Nosotros somos tercos, somos cabezaduras y oímos lo que nos interesa. Y esto lo digo por mí mismo, porque muchas veces me gusta oír lo que yo quiero oír, pero no es lo que me dijeron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que simplemente el Eterno me mira y dice así, no es más mío, es una mancha. Y esta creo que es una de las formas más tristes que podemos realmente reconocer la presencia del Eterno. Cuando él dice, somos una mancha. Mira, mira qué situación horrible que llegamos delante de nuestro Creador. Pero el mismo texto continúa en los versículos 7 a 9, donde Moshe nos hace recordar de una manera muy clara por qué deberíamos creer. Entonces Moshe hace una revisación de lo que fue este camino, como tú dices. Solamente sobraron dos de todo el pueblo que salió de Egipto. ¿Y qué es lo que pasa? Alguien tiene que contarlo, alguien tiene que decir lo que sucedió para que haya fundamento, haya esencia, para poner las cosas de una manera muy sólida, para que quien oye por lo menos tenga instrumentos para evaluar lo que se ha dicho y con esto entonces sí poder caminar. Y es ahí donde vemos que el apóstol Pablo, Shaul Sheliach, en Romanos 10, dice, ok, pero alguien tiene que enseñarles cómo van a invocar el nombre del Eterno si no les ha sido enseñado, cómo van a llamar al Eterno, cómo van a confiar en el Eterno si no hay nadie que les enseñe. ¿Cómo ves esta nuestra misión, Alex, de enseñar, hablar, contar? ¿Qué es lo que te gustaría decirnos? Yo creo que Moisés hizo algo muy apropiado. Llenó este capítulo, este texto, con ilustraciones, porque las ilustraciones son las mejores cosas que ayudan a fijar en nuestra mente o qué debemos hacer. Moisés fue muy sabio. Claro que toda la sabiduría viene del Señor, viene del Eterno, pero él habló con los jóvenes de algunos de 40 años, ¿no? Porque muchos nacieron en el desierto. Trouxe a mente deles, al conocimiento de ellos, ilustraciones de lo que ocurrió con el pueblo. Creo que una ilustración que me gustó mucho, cuando él habla de que Dios es el único que estaba lá. Había, las personas se fiaban en otros dioses, pero Él, Dios, el Eterno, es el único que hizo alguna cosa que para ayudar, para manejar, y mismo para manejar el pueblo todo en este trayecto, esta trayectoria de 40 años por el desierto. Es algo mucho difícil porque todo ocurrió. Si lees el Deuteronomio, si lees mismo el Éxodo, todo ocurrió con ellos. Pero Dios era el único que los manejaba, que los dirigía, que se iraba con ellos también. No había otro, no había otro. Y ellos precisaban saber de esto. Les podrían pensar que había otros eh, dioses, pero lo que ocurría todas las veces en que criaban alguna imagen, acontecía algún desastre. Las cosas buenas acontecían cuando Dios era el comandante que ellos aceptaban. Toda aquella terquedad que ellos tenían
tendría que ser sobrejuzgada, tendría que ser resolvida, tendría que ser abandonada, tendrían que escuchar lo que Dios hablaba. Esta era toda la diferencia. Si no escuchas, no tienes lo que hacer. ¿Qué piensas? Yo oigo y pienso que Moshe tenía dos testigos, Josué y Caleb. Sí, Entonces, ellos estaban allí y podrían decir, es exactamente así que sucedió. Más tarde, Yeshua viene y nos habla por parábolas. Si en un determinado momento Moshe tenía los dos testigos para decir, es así porque nosotros vimos y convivimos y entendimos y oímos, Yeshua se pone delante de nosotros y nos habla por parábolas. Pero nos habla por parábolas porque Isaías ya había dicho de que oiríamos y no entenderíamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quien se interesó por oír, Shema, oigan. ¿Mm? Entonces, se pone a buscarlo del fondo del corazón y como prometió Jeremías, si me buscan del fondo del corazón, yo seré hallado, me encontrarán. Entonces, eso creo que es un contrapunto muy interesante entre lo que tú pones con relación a Moshe y lo que Yeshua hizo. O sea, Yeshua, él es el testigo de él mismo. sí, Es una cosa que nos lleva a pensar en la grandeza de la obra de Yeshua, porque él se confirma a sí mismo y nos muestra la, la manera maravillosa como toda la Biblia se intercala. Cuando nosotros decimos que la Biblia es el Sefer Abritot, el libro de las alianzas, es importante que entendamos de que realmente las alianzas han sido dadas. Nosotros no las aceptamos cuando somos tercos, como tú dices, somos cabeza dura. No, déjame. Yo hice el mundo, no preciso de ayuda. ¿Cuántas veces hemos pecado contra el Eterno por esto? sí. Todos los días, todas las horas, acontecía en el pasado, acontece hoy, pero tenemos una persona maravillosa que es Yeshua. Porque en el Salmo 71, en el principio, él dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame de tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Mira, él inclina el oído, la veo el oído, ¿ok? Él, Dios, Jehová, Yeshua, inclina lo oído para escucharte, pero Él quiere que tú también escuches lo que Él dice. Y así encontrarás un refugio maravilloso, porque el mundo intenta destruirnos. El mundo está muy loco, está muy habilitado. Es tan difícil imaginar y prever lo que ocurrirá en el día siguiente. Cada vez más difícil que eso acontezca. Tú necesitas de un lugar seguro. Yeshua es el lugar seguro. Él es el refugio que está siempre a tu disposición. Y esto hace toda la diferencia. Toda. Yo quiero agarrarme en Yeshua. Ok, somos dos, pero quiero aprovechar. Tú usaste una expresión, una palabra que vemos en muchas de las traducciones de la Biblia, Jehová. Jehová es una transliteración de Yud Hei Vav Hei, que es el tetragrama, que es el nombre de Dios y que es impronunciable. Como los griegos no podían decir Yud Hei Vav Hei, que es justamente el tetragrama en letras hebreas, entonces lo traducieron por Jehová. ¿Eh? Es Sí, igual que Jesús, no tiene sentido, porque es un nombre griego que no dice nada, pero el nombre verdadero de Yeshua es sí. salvación. Dice Entonces, todo. son algunas cosas que me parece que es importante marcar para que entendamos que el puerto seguro, como tú dices, es la seguridad que tenemos de estar sobre una roca. Y esta roca es justamente indestructible.
porque Él hizo la roca, o sea, Él mismo es la roca. Ahora, cuando nosotros vemos que hay dioses nuevos, como dice la palabra de Dios, dioses que no existían, todos ellos desaparecieron. Y nuestro Dios se prueba todos los días diciendo, "Psst, espera, yo lo hice. ¿Quieres ver? ¿Qué otro Dios hace el día o la noche? ¿Qué otro Dios trae la lluvia o no la trae? Esto es cosa que tenemos que parar y pensar cómo nos pusimos contra Él, pecando contra Él, y que no es solamente un ayuno en Yom Kippur que lo va a resolver, porque el día de las expiaciones, Yom Kippur, es realmente un día de ponerse en orden delante de Dios. No es simplemente un día de decir, ok, voy a la sinagoga, voy a la iglesia y voy a salir perdonado. En momento alguno vamos a tener nada, porque la promesa de Dios no es ni siquiera esa. ¿Mm? Dios quiere que nos humillemos delante de Él, sí. ¿Por qué? Por reconocer de que somos experientes, no oidores. Y como somos experientes, no oidores, tiene que dolernos de alguna manera. O sea, en un determinado momento nuestro corazón tiene que parar para huir y descubrir la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Porque es Sí. este arrepentimiento del profundo de nuestro corazón que nos va a traer de vuelta a la presencia de Don. Eso es lo que nos gustaría de compartir con ustedes y creo, Alex, que me gustaría oír alguna cosa tuya sobre cómo cerrar esta oportunidad que tenemos delante de nuestros YouTube espectadores. Yo creo que hay dos puntos importantes que pasamos, hablamos un poquito, pero creo que para finalizar tenemos que reforzarlos. Uno de ellos es que Yeshua es a roca, roca con R mayúsculo, que es lugar donde tú puedes asentar toda tu vida, donde puedes asentar toda tu casa y construir tu casa sobre esto. Creo que este es un punto muy importante porque hay muchos enseñamientos que no son verdaderos. Si baseas tu vida en algo como que no es verdadero, no tiene futuro. Este es un punto. El segundo punto es, eh, Dios es el único que ha manejado estas personas todas, este pueblo de 2 millones, algo como tal, de personas que estaban caminando por el desierto. Eh, él, Ellos muchas veces intentaban clamar a otros dioses, pero no tenían suceso, porque solamente Dios único y verdadero, el eterno, es que les da suceso. Y una de las cosas que es muy importante para mí es que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, que la única manera de ser bien suceder es confiando integralmente en el único Dios, en el Dios eterno y verdadero. Escuchemos y que podamos obedecer siempre. Creo que este es el fundamento principal de todo esto. Alex, cuando tú hablas de esta manera, me recuerdo que Devarim 32, en el versículo 9, dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la parte de su herencia. Si nosotros somos herencia, entonces tenemos que de alguna manera respetar quien nos trajo hasta aquí. Sí, Y vamos a respetar quien nos trajo hasta aquí. Tenemos que conocerlo. Y la necesidad de conocerlo viene del fondo del corazón o no. Si viene del fondo del corazón, vamos a buscar de alguna manera leer, aprender más. Entonces, lo que nosotros siempre insistimos con ustedes, nuestros espectadores, youtubers espectadores, es que no oigan solamente lo que estamos diciendo. Vayan a su Tanaj, vayan a su Biblia, lean, busquen, porque ahí verán la verdad.
Nosotros podemos hacer comentarios, ustedes van a decir, ah, pero tú no tienes un castellano correcto, un español correcto, te equivocas en las palabras, en los verbos, pero lo importante aquí no es esto, lo importante aquí es la esencia de lo que estamos diciendo. Y es eso lo que nos gustaría de compartir con ustedes para este Shabbat, que sea realmente un Shabbat de mucha reflexión, que puedan oír, no solamente con los oídos, como acabamos de decir, pero oigan con el corazón. Pongan sus corazones delante de Dios y crean que Él es el único, es el eterno y es siempre verdadero. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en concordancia con cada una de sus enseñanzas, que sea un Shabbat de mucho shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom.